Ahí está, Hernán. Bien. Listo. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, un gusto nuevamente estar acá, haciendo un cierre muy puntual de uno de los riesgos físicos que hemos trabajado durante todo este mes, que fue el tema del ruido. La idea es poder seguir. Vamos a ver con qué modalidad, lo estamos charlando para que sea más práctico y más accesible a todos ustedes. Pero bueno, es importante que aún en épocas de pandemia, donde existen otras preocupaciones, donde todos estamos atravesando alguna cuestión laboral o familiar compleja, el espacio intersindical sigue trabajando y sigue apostando al conocimiento colectivo. Es muy importante seguir avanzando con los riesgos. Ya vimos ventilación, que de paso les digo que la repercusión que ha tenido ventilación en muchos lugares de trabajo fue muy buena, y nosotros estamos subiendo a la página de la intersindical todas las experiencias donde se ha modificado alguna condición de trabajo a favor de la salud de los trabajadores. O sea que sí, esto nos alegra mucho porque para esto lo hacemos. Con el tema del ruido también, fue la verdad que hay todo un equipo que ha trabajado muchísimo, están muchísimos compañeros y un responsable más los tutores, o sea que hay un trabajo muy importante de los compañeros de los sindicatos, y obviamente acá Mariana les está poniendo el nombre de la página para que puedan incluirla y puedan buscar material, y obviamente con toda la mirada y la lectura técnica de un compañero muy comprometido, como es el licenciado Hernán Rubio, que le estamos muy agradecidos, porque realmente el trabajo que hace es muy bueno, nos ayuda mucho, y aparte que, bueno, como siempre decimos, ¿no? Los técnicos nos deben ayudar a pensar, y la política la hacen los sindicatos, y Hernán tiene esa característica que nos ayuda a pensar y nos pone en desafíos. Y eso está bueno, Hernán, así que gracias. Está muy bueno, gracias. Bueno, hoy vamos a hacer el cierre de este riesgo, y después les contamos cómo seguimos. La idea es poder estar, Hernán, más o menos 45 minutos, 45 minutos, si hay alguna devolución por parte de los compañeros, y después contarles cómo seguimos. Bueno, gracias compañeros y bienvenidos. Todo tuyo, Hernán. Muchas gracias, Lili. ¿Qué tal, compañeros, a todos? Bueno, un gusto nuevamente estar acá reunidos, y esta vez es por la devolución de lo que ustedes han trabajado acerca del tema ruido. Así que voy a poner en pantalla cómo salieron las evaluaciones que ustedes hicieron, las respuestas de lo que ustedes han hecho, y vamos pregunta por pregunta. Lili, me parece que hay varias preguntas que son tuyas, son eminentemente médicas, así que bueno, yo ahí te doy el pase y vamos combinando, si te parece. ¿Se ve? Buenísimo. Sí, perfecto. Bueno, la primera es de Lili, justamente. Cada parte del oído tiene una función específica, marque la opción que corresponda. El oído externo capta el sonido y lo transmite como ondas. El oído conduce la vibración al oído interno. El oído interno lo transmite como corriente eléctrica. La integridad de las partes nos permite escuchar todos los sonidos. Y la última, que decía que todas las que acabamos de enumerar son correctas. Lili, todo tuyo. Sí, está perfecto, no hay mucho para agregar. Creo que lo importante es esto, que la idea de la vibración, la idea de la onda. Por eso es muy importante, como después nos va a contar Hernán, es buscar la fuente de riesgo, buscar la fuente emisora, porque de ahí salen las ondas que nos llegan al cerebro, y obviamente si atraviesa el umbral
enferma la audición, tenemos menos Exacto. audición, así que está perfecto. Tal cual, buenísimo. La segunda decía, el ruido es un sonido indeseable que puede ser impulsivo, continuo, fluctuante o todas son correctas. En este caso, la correcta es la última. También todas son correctas. Nosotros tenemos distintos tipos, estamos expuestos a distintos tipos de ruido, lamentablemente. Por ejemplo, el ruido de una explosión o un petardo, esto que la pirotecnia, tanto aparte de los otros inconvenientes que tiene, ¿no? de lesiones, etcétera, no es una fuente menor de riesgo para lesiones de los oídos. Entonces, el caso de un petardo, por ejemplo, es un ruido impulsivo, es un ruido que crece de golpe exponencialmente y se agota ahí mismo prácticamente, pero es tan intenso que es suficiente para provocar el daño. Así que después, bueno, por supuesto puede ser continuo, ustedes lo deben padecer a diario en sus trabajos, casi todos los más comunes son continuos, o puede ser fluctuante. Hay sonidos que son de una máquina que acompasadamente está pegando golpes, bueno, ahí tienen una característica, y por eso, bueno, por ahí me adelanto un poco, se usan estos medidores que lo que hacen es sacar un promedio, porque si no es muy difícil determinar. Pero bueno, todas son correctas, tenemos todas esas características de ruido. Después, la otra dice, el ruido que se caracteriza por picos de gran amplitud y corta duración es llamado impulsivo. Bueno, veo que casi la mayoría ha entendido bien el tema, es lo que acabamos de decir. Es un pico muy alto y dura muy poquito, es una fracción de segundo. Así que el 94,7% contestó correctamente, que es así. El nivel sonoro continuo equivalente es el nivel sonoro medido promedio de toda la jornada. Sí, efectivamente, es el nivel sonoro medido en toda la jornada o en el periodo que yo quiera determinar. Yo puedo tener un nivel sonoro continuo equivalente para la etapa en que manejo determinada máquina o que me expongo a, yo quiero saber qué ruido tengo cuando soy docente y salgo al recreo o cuando estoy manejando determinado instrumental o aparato en una clínica, en un hospital, en cualquier dependencia. Bueno, puedo tener el nivel sonoro continuo de ese momento también, que es el promedio. Ahora, si el promedio es más corto que 8 horas, entonces yo después lo tengo que, por decirlo así, prorratear para toda la jornada. Entonces yo me puedo dar el lujo, entre comillas, no es lo aconsejable, de estar expuesto a un ruido más alto que los 85 decibeles que son el límite, con tal de no estar tanto tiempo. Hay preguntas después que abordan ese tema de la dosis. No sé si hasta acá se entendió. O sea, el nivel sonoro continuo equivalente es un promedio. Y también contestó bien la mayoría de los preguntados. El valor límite de intensidad de ruido establecido en la normativa, decreto 351 del 79, es de 85 decibeles durante 2 horas diarias, 85 decibeles durante 8 horas diarias, no hay un límite aceptable. Bueno, el 100% por suerte tiene claro que no podemos sobrepasar los 85 decibeles para 8 horas diarias de trabajo y 40 semanales también. Yo no podría estar los 7 días de la semana expuesto, aunque sean 8 horas, a 85 decibeles. También tiene ese segundo límite que no se nombra mucho porque casi todos los casos se trabajan 5 días, ¿sí? Que son por 8, las 40 horas que también establece la ley. Pero los compañeros del subte acá, que si no fuera gracias a las 6 horas que consiguieron, también estarían trabajando más de 40 horas. Ahí tienen un caso que hay que ver las dos variables, porque ellos trabajan 6 días por semana. Si siguieran trabajando 8 horas, estarían trabajando 48. Y son 40, atención. Y después una pequeña cosa, eso del 351, que todavía sigue en gran parte vigente, con una pequeña tablita se modificó a 85 por el decreto 295. Que después lo vamos a ver también, hay otra pregunta más adelante, me acuerdo. Después dice, los factores que resultan fundamentales a la hora de definir y mensurar el daño auditivo son la intensidad del ruido y el tiempo de exposición
o el tiempo de exposición exclusivamente. De esas 3 opciones, el 100% estuvo en lo correcto y es la intensidad del ruido y el tiempo de exposición, por todo lo que acabamos de decir y dijimos la vez anterior. Eso se llama dosis, la intensidad por el tiempo. Recuerden aquello de que si yo estoy expuesto, por ejemplo, a 3 decibeles más, de 85 me voy a 88, si bien aumenté, entre comillas, solo 3 decibeles, la intensidad se fue al doble, por una cuentita rara, pero no importa. Pero la intensidad se fue al doble. Con 3 decibeles más es el doble de intensidad. Yo ahí puedo estar 4 horas nada más. A 88 puedo estar 4 horas, la mitad del tiempo. Cualquier cosa me hace enseña, yo veo a 4, la veo a Mariana, a Magdalena, a Lili y me veo yo. Cualquier cosa me hacen una seña que pare o que hay alguna duda, por favor, porque no estoy leyendo chat ni nada. Después, el nivel de tolerancia a ruido se puede expresar en incomodidad auditiva, cosquilleo en la zona auditiva, dolor de oído, zumbido, dolor de cabeza, o todas son correctas. Y acá también el 100%, me estoy metiendo también en un terreno, Lili, perdón, pero por lo que escuché de los doctores que me rodean hace años, todas son correctas y está bien el 100%. Y aparte los compañeros que cuando vienen y le hablan a uno y le dicen, mira, no sé, yo no sé si me estoy quedando sordo o no, pero este ruido me hace doler la cabeza o tengo un zumbido o lo que sea, así que evidentemente también por el día a día que uno ve, todas son correctas y estuvieron todos acertados. Después dice, el umbral de dolor es subjetivo, varía según la persona. Y esto también, el 84,2% contestó en forma afirmativa, que es lo correcto. No nos confiemos del umbral de dolor que tiene cada uno para creer que no está pasando nada. Esto, acá pongo una perlita, por ahí me voy un poco por las ramas. Esto es como la contaminación ambiental. No todas las sustancias, el umbral de olor es el umbral que me produce patologías. Hay sustancias inclusive que no tienen olor y me están enfermando constantemente. Así que acá, emparentándolo con eso, no confiemos en nuestro umbral de dolor para creer que no me está pasando nada o que sí me está pasando algo. Y después vamos a ver en qué hay que confiar, digamos. El ruido se mide con instrumentos llamados decibelímetros. Y efectivamente acá también el 100% de los que respondieron estuvieron acertados. El aparatito con el que se mide ruido es el decibelímetro porque mide en una unidad que se llama decibeles. Si realizamos mediciones de ruido en los lugares de trabajo con una aplicación en nuestro celular, ¿son oficiales esos registros? Acá el 100% también estuvo acertado, se ve que han visto el video muy bien. En el video decíamos que es una herramienta muy útil, muy al alcance de nuestra mano, muy fácilmente instalable por una aplicación en el celular, pero no podemos entrar a discutir en una sede administrativa, menos en sede judicial, si hay ruido o no hay ruido en mi ambiente. Lo que decíamos era, aprovechemos esta herramienta sencilla y al alcance, estemos al lado del servicio de higiene y seguridad cuando pasa midiendo, haciéndose el misterioso, digámosle que tenemos potestad porque somos delegados, porque somos representantes de los trabajadores o porque somos del comité mixto, y ahí vamos trazando un paralelo de nuestro aparato con lo que mide el encargado de higiene y seguridad. Y ahí ya podemos ver si nuestro aparato en general suele estar un par de decibeles por arriba, un par de decibeles por abajo, pero ya lo vamos emplanteando el aparato nuestro y ya sabemos lo que estamos midiendo. Es más, después voy con eso y mido en un lugar que nunca se haya medido y doy el alerta y digo, che, acá no se midió nunca y a mí me está dando que salto. Para eso sirve y es muy, muy útil la aplicación. Antes de elegir los elementos de protección personal para el ruido, se debe tener en cuenta, y acá decía, marcar las que correspondan. Los niveles de ruido, el tiempo de exposición, la tarea realizada, la interacción física con otros, y no me acuerdo cuál era la pregunta, pero debe ser con otras fuentes de ruido, o con otros EPP. La interacción con otros EPP. La fecha de vencimiento de los elementos de protección personal
la comodidad y el confort individual, las indicaciones del fabricante y la disminución de ruido ofrecida y el precio. Bueno, o alguna otra. La mayoría contestó que hay que tener en cuenta los niveles de ruido. Y sí, efectivamente, lo que uno primero se fija es el nivel de ruido, porque a tal nivel de ruido, tal protección auditiva. No todas ofrecen la misma reducción de nivel sonoro. Eso se llama, paso un aviso, por si alguno quiere tomar un apunte, NRR. Se llama cuando uno compra un elemento de protección personal, de protección auditiva, trae un numerito que se llama NRR en inglés, que es el nivel de reducción de ruido, y eso es lo que yo le tendría que descontar a grosso modo, vamos por partes, no nos precipitemos, a grosso modo es lo que yo le tendría que descontar al nivel sonoro continuo equivalente. ¿Recuerdan ese promedio? A ese promedio yo le descuento el NRR que traen los elementos de protección auditiva. ¿Por qué digo no vayamos de golpe? Porque hay ruidos muy particulares, que son estos que también muchos compañeros dieron el alerta, esos ruidos que tienen una frecuencia determinada, en el cual el promedio me da bien, pero yo tengo un sonido muy agudo o muy grave o lo que fuere, pero en una frecuencia muy determinada, muy agudo, muy grave, que me está haciendo pelota. Entonces, ya el descuento no es por el NRR, un numerito menos otro, sino que tengo que hacer una cosa un poquito más especial, que obviamente estamos siempre a disposición, no la quiero complicar mucho, pero le dicen cuando pasa el encargado de higiene y seguridad con cara de misterio, che, a vos te da bien, pero acá hay un sonido agudo que no se banca, o un sonido muy grave que no se banca, y se analiza por lo que se llama bandas de octavas, o sea, una frecuencia específica. Y por ahí en una frecuencia específica yo estoy en 95, y después todas las demás son tan bajas que me da bien. ¿Se entiende? Entonces, los niveles de ruido es lo que hay que ver, está bien contestado. El tiempo de exposición también, ¿se acuerdan que jugábamos con el ruido, el nivel de ruido, y jugábamos con el tiempo de exposición? A mayor nivel de ruido, menor tiempo y viceversa. También me tengo que fijar en el tiempo, porque eso en definitiva es lo que me va a dar el nivel sonoro continuo equivalente. La tarea realizada, sí, me tengo que fijar, pero en cuanto a que el elemento de protección no perturbe la tarea que yo estoy realizando. Por ejemplo, digo algo por decirlo rápidamente, si a mí me dan un protector de copa que tiene el aro acá, la vincha esa, y tiene los dos protectores de copa, si me lo dan así y yo tengo obligatoriamente que usar casco, las dos cosas no las voy a poder usar. Yo voy a tener que usar un casco que tenga incorporado las orejeras al mismo casco, porque si no las dos cosas no se pueden. Digo, hay que ver qué tarea se realiza, porque un EPP lo peor que puede pasar es que moleste la tarea que yo tengo que hacer. Obviamente, si tengo que dar el alerta o tengo que estar vigilando un proceso que depende de un ruido, no puedo tener protección auditiva. Salvo, yo paso estos datos, no la quiero complicar mucho, pero paso estos datos para que sepan que existe, que cuando nos dicen, no, eso de dónde lo sacaste, vos estás soñando. En Fórmula 1, ¿cómo hacen los tipos para comunicarse? No sé si vieron carrera de Fórmula 1, que se ve que se hablan entre ellos por intercomunicador. Pero ellos tienen unas protecciones auditivas. Bueno, hay protecciones auditivas que dejan pasar determinadas frecuencias, ¿sí? Entonces yo puedo escuchar lo que quiero escuchar y me protege del resto de los ruidos que son nocivos. Está todo inventado. Que cueste mucha plata es otro tema y no es nuestro, pero está todo inventado. La fecha de vencimiento de los EPP, por supuesto que uno tiene que fijarse, y si trae una fecha de vencimiento es por algo, pero no todos todavía traen fecha de vencimiento. Y en este tema, si estuvieron bien cuidados, bien preservados en una bolsa sellada y sin interacción con luz ultravioleta, no se cuartió el plástico y todo, en general son elementos que suelen ser duraderos, bien cuidados. Obviamente no lo vamos a tener 5 años estoqueado y después lo van a entregar, pero no es algo tan determinante como un yogur, digamos. La comodidad y confort individual es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque un elemento de protección personal que entorpece, que incomoda, que
que me provoca más molestia de lo que beneficio, está comprobado que uno se lo saca al poco tiempo porque no se lo banca más. Así que, y esto en cuanto a que en muchos lugares de trabajo nos dan esos famosos 2 taponcitos, que son, a mi gusto son horribles, son incómodos, molestan y la verdad que muy higiénicos no son, porque nos dan un par de taponcitos cada muerte de obispo y uno los suele dejar en algún lugar, a veces sin querer y qué sé yo, se llenan de polvillo y la verdad que a veces son hasta fuentes de infecciones y de otitis más que de protección. Entonces la comodidad y el confort es fundamental. Obviamente, cuanto más confortables son, en general salen más caros y no suelen querer comprarlos. Así que ahí está la pelea también. Bueno, las indicaciones del fabricante, por supuesto, siempre hay que leer todos los cuadernillos que traen los elementos, uno siempre se entera de cosas, y la disminución de ruido ofrecida, por supuesto. Si yo estoy en 95 decibeles y me ofrece una reducción de poco menos de 10 decibeles, no estoy llegando al nivel que estoy pretendiendo. El precio, si no lo tenemos que pagar de nuestro bolsillo, yo no me fijaría. La verdad que no me fijaría. Con la plusvalía que a veces suele darse, pueden comprar varios elementos de protección personal, así que no hay problema. El ruido en el ambiente laboral puede causar, entre otros efectos de la salud. Lili, ahí te pido ayuda. Bueno, disminución de la audición, dolor de cabeza, fatiga crónica, zumbidos, disminución de la tensión, hipertensión arterial o ninguna es correcta. Lili, por favor. Bueno, a ver, cuando uno habla de efectos de la salud, hay efectos en todos, a ver, y más ahora que ya somos todos un poco epidemiólogos y todos los zoólogos con esta pandemia, hay cosas que se saben que ocurren, pero hay otras que pueden medirse. Que hay una disminución de la audición, ya hay trabajos científicos y está comprobado, y después cuando veamos la audiometría, cuando ustedes vieron la audiometría, se dan cuenta que hay una disminución de la audición. El ruido actúa como estrés, con lo cual cuando uno está en una situación de mucho ruido, ¿qué es lo que nos pasa? Quedás como ensordecido, ¿no? Y tiene que ver mucho con el dolor de cabeza, el aturdimiento, el zumbido de oído. Bueno, ahora no estamos yendo a fiestas, pero cuando uno va a una reunión, a una fiesta, bueno, yo le digo boliche, no sé cómo se le dice ahora, pero en mi época era boliche, y tenías mucho ruido, te quedaba es más, no sé si, bueno, acá hay gente joven, pero los que tienen alguna edad, cuando volvías a tu casa y te acostabas, sentías el ruido de la música en la cabeza. Es como si siguieras escuchando la música. Eso es porque las células auditivas quedan inflamadas, excitadas, y te queda como esa sensación de música. Obviamente, una cosa es una música y otra cosa es el ruido de la fábrica o el ruido de un lugar de trabajo. Con lo cual, ese zumbido, esa sensación de ruido, de aturdimiento, sigue. Al ser una situación de estrés, es lo que nos está pasando ahora. Todos tenemos una fatiga, no solamente porque los que estamos trabajando en casa cada vez trabajamos más, sino porque aparte, esta sensación de pandemia, por suerte está el plan de vacunación muy bueno en nuestro país, que está muy adelantado. Pensemos que somos un país que estamos al fondo del mundo, o sea que eso tiene que ver mucho también el esfuerzo que se está haciendo, pero este tema de pandemia también nos genera un estrés, y el estrés causa fatiga. Cuando uno está muy preocupado por algo, está muy tenso, está muy nervioso, está muy contracturado, obviamente genera fatiga. Por eso decimos que el ruido genera fatiga crónica. La tensión arterial. No hay trabajos científicos validados. Lo que sí se sabe es que en un ambiente de ruido, la persona que tiene propensión a tener hipertensión puede tener más hipertensión, por precisamente esta situación de vibración constante que puede actuar sobre la musculatura de las arterias, y eso puede generar más hipertensión. Existen otras, como ser úlcera gástrica, trastornos gastrointestinales,
hay también trastornos respiratorios. Bueno, eso no hay avance científico al respecto, pero sí se sabe que ante una situación de estrés, todo nuestro sistema sensitivo, motor, hormonal, psicosocial, todo va a estar en una actitud de mucha tensión. Por eso me parece que todo vale, no todo lo genera el ruido, hay cosas bien específicas, como dijimos, y hay otras que les da un empujoncito. Con lo cual, la conclusión es que tener ruido en un lugar de trabajo con estas características que tan claramente nos comenta Hernán, digamos, no es algo bueno y no debemos acostumbrarnos ni tampoco a soportarlo. Debemos intervenir para que esto no ocurra. Perfecto, gracias Lili. La enfermedad profesional listada por ruido es sordera o hipoacusia perceptiva, daño auditivo general u otra. En el listado está como hipoacusia perceptiva. Así que el 78,9%, la mayoría de ustedes ha respondido en forma correcta. Eso es lo que está normado en el decreto 658 del año 96. Puede haber una hipoacusia conductiva, pero eso es de conducto. Es cuando se inflama el conducto. Por ejemplo, en una otitis, en un tapón de cera. Por eso hablamos que el ruido es perceptivo, porque actúa directamente en la célula nerviosa. ¿No es cierto? Ahora, un compañero que recién ingresa a un lugar de trabajo, ¿no, Hernán? Que recién no está acostumbrado a mucho ruido, va a tener un montón de síntomas. Inclusive puede tener otitis. Porque muchas veces los elementos de protección personal, cuando no estamos acostumbrados, disminuye, digamos, la función que queremos proteger. Es como el barbijo, tenés que respirar más fuerte. El oído vas a escuchar menos. Los tapones endoaurales, los tapones que plantea Hernán, también te puede dar alergia. Eso te puede dar una otitis alérgica y también infecciosa. Por eso no descansemos en el elemento de protección personal, sino en la fuente. Volviendo a este tema, la percepción habla de lo que siente la persona por afectación del oído interno. Ahora podemos hablar así porque han contestado todo bien. Perfecto. En el RAR, relevamiento de agentes de riesgo, ¿qué código indica la hipoacusia perceptiva? Y por ende la obligatoriedad de realizar los exámenes médicos periódicos. Bueno, los riesgos se nombran con un código que se llama ESOP, y acá la pregunta era si era el 90.001, el 80.001 u otro. El 78,9% de los que contestaron en forma acertada, es el 90.001. Así que si ustedes tienen la suerte de que en las empresas o ante requerimientos suyos le den el RAR, la copia del RAR, ustedes van a ver un montón de numeritos. Van a ver el nombre y apellido de cada uno de los compañeros y después un montón de numeritos. En el caso que vean el 90.001, es que está declarado como expuesto a ruido. Si no lo ven, es que no lo han declarado como expuesto a ruido. Esto, bueno, cuento una anécdota. Los compañeros del subte, creo que acá vi que entró Fede, no sé si hay alguien más del subte, habían logrado sus 6 horas de reducción de jornada laboral, entre otras cosas, basado en el tema ruido que había en los túneles, el ruido que había en las formaciones, etcétera, etcétera. Que muchos de nosotros, aunque no fuéramos trabajadores del subte, lo padecíamos también en mucho menos tiempo, por lo tanto no era tan lesivo como usuarios. Había líneas, me acuerdo que en un momento la línea C era insoportable. Y lo que ellos no estaban declarados era precisamente a este riesgo. Y algunos que estaban declarados los llamaban a las cansadas para la revisación médica periódica. Cuando se hizo en masa, eso obligado por el procedimiento administrativo que se abrió por la denuncia de insalubridad, se comprobó que el 82% de los que fueron auscultados tenía una disminución severa
en la capacidad auditiva. Eso fue una de las cosas que más empujó el logro de las 6 horas. Y una particularidad había también, que los conductores tenían una disminución de la capacidad auditiva mayor en el oído izquierdo que en el oído derecho. En aquel momento, sobre todo, ahora no, ya hay formaciones más simétricas, pero los conductores iban todos del lado izquierdo y siempre el lateral que estaba al lado de la ventanilla y que rebotaba contra la pared del túnel era el del izquierdo. Y por eso había tal cantidad de compañeros afectados y sobre todo de su oído izquierdo. Eso fue determinante, una de las causas más determinantes que hubo para que se bajara el martillo y se declarara la insalubridad en el año 2003. Hernán, yo quiero aclarar que Hernán Rubio tuvo mucho que ver en este tema con la definición política del sindicato de tomarlo, pero Hernán también tuvo un compromiso político con los compañeros. Contá brevemente, pues, no, claro, no podemos pasarlo por alto, porque creo que esto es un hito histórico en la vida de los compañeros del subte, si no, no tendrían 6 horas. Contá brevemente, Hernán, porque la verdad que es un lujo. Sí, el trabajo fue así. Ingresa una denuncia muy general, de que se vigilaran las condiciones de higiene y seguridad en el subte. Muy general, digo, que a tal nivel que era un listado de varias dependencias, pero decía vigilen las condiciones de la ley 19.587 y su decreto reglamentario y punto. A mí me tocaba en ese momento estar del otro lado del mostrador. Yo era inspector laboral. Y una serie de revoltosos empezaron a traccionar esa denuncia, que no importa quién la había hecho, pero no fueron ellos porque no existían todavía más que como metrodelegados, no existían como el gremio sólido que es ahora. Y paradójicamente eran los que más inquietos se mostraban para averiguar qué había pasado con tal denuncia, y eran los que más datos aportaban. Y bueno, así fue que se instruyó un expediente por el tema de insalubridad y se fue a casi todas las dependencias que había del subte y se hizo paralelamente, aparte de la faz técnica, que me tocó hacerla a mí, se hizo toda la rama médica, con bastantes intríngulis también, porque se desaparecían audiometrías, hubo que recurrir obviamente al hospital público. Digo obviamente porque ustedes saben que ahora con el entuerto del amianto en el subte, la autoridad administrativa del trabajo no va a laboratorios públicos para hacer las determinaciones. De hecho, no los tiene en Capital Federal. Todos los laboratorios los tienen en un listado y son todos privados. Es algo vergonzoso. Bueno, se fue a hospitales públicos, los hospitales públicos hicieron estas audiometrías y se encontró esta particularidad, ¿no? de la cantidad que había con pérdida de capacidad auditiva, y cuando fue sobre el oído izquierdo ya era impresionante. Después había un montón hacíamos muchísimas mediciones de ruido, en la faz técnica se hacían mediciones de ruido, en la faz médica se hacían las audiometrías, y obviamente todo lo que estoy contando, y bueno, podemos charlar por horas, pero es una anécdota riquísima, pero si no hubiera sido por lo que empujaron los metrodelegados, hoy todavía estarían discutiendo si trabajan 8 o 10 horas. Así que fue la verdad que fue un ejemplo, no solo desde la parte técnica, que uno que se dedica a eso te enriquece muchísimo a averiguar cosas, sino desde la parte de política sindical, de cómo se empuja cuando uno tiene una inquietud, ¿no? La verdad que fue algo... Bueno, y de ahí quedó se puede decir que como una amistad con el sindicato, y aquí estoy. Entre otros, también gráficos y qué sé yo, pero bueno, obviamente, nada, en algún asado que tengamos voy a contar algunos pormenores traídos hasta el día de hoy. Pero bueno, técnicamente esa fue la anécdota muy linda, y con compañeros que la verdad que la remaron tremendamente. Y si no fuera por el empuje político, el mejor informe técnico no hubiera salido. O sea, puede venir Einstein a escribir un informe que muere en un cajón si los tipos no empujan y no empujan y no empujan. Así que el mérito está ahí. Bueno, esa fue la anécdota
¿Qué se evalúa en una audiometría? Lilian por ahí dice la función auditiva o la fatiga auditiva. Yo ahí soy medio lego en la materia. A ver, la audiometría mide la audición, como su nombre lo indica, ¿no? Audiometría. Logometría mide la palabra, espirometría mide la función respiratoria, ¿sí? Así que bueno, la correcta es la que la mayoría dijo. ¿Qué pasa con la fatiga auditiva? Lo que no se puede hacer es hacer una audiometría en el medio de la jornada o al fin de la jornada. La verdadera medición audiométrica se tiene que hacer al comienzo de la jornada. Es decir, lo ideal es para los que no trabajan los fines de semana es que haya un día de descanso. ¿Sí? Esto es importante porque si no da mal. Y la verdad que uno tiene que saber realmente cómo es su función, no que dé mal para joder a nadie. ¿Se entiende? O sea, uno también con eso tiene que defender su salud. Entonces, como decía Hernán, el hospital público es el que dio respuesta, y nosotros, bueno, con el Sistema Nacional Integrado de Salud, que vamos a tener y que vamos a tener a ser protagonista del tema de salud de los trabajadores, una de las cosas que planteamos es que los servicios de medicina realmente tengan independencia científico-técnica para que los trabajadores, cuando hagan una medición, sea la correcta con la metodología y el aparataje correcto. Digo esto porque no es cualquier cosa tomar de cualquier forma. Tienen que tener un método para hacer la audiometría. Mide la función auditiva. Perfecto. Bueno, contesté la que viene, Hernán. Perfecto. No. Esto es lo que dice la ley, ¿no? Sí. Al ingresar al trabajo... En los ambientes con alto nivel de ruido, las audiometrías deben hacerse al ingresar al trabajo y cada 6 meses, al ingresar al trabajo y cada 9 meses o al ingresar al trabajo y cada 12 meses. La audiometría tiene que hacerse al ingresar al trabajo y cada 12 meses. ¿Sí? Creo que ni en el subte todavía, con todo el entuerto que contamos, se logró que se avengan las ART a hacer una audiometría anual a cada uno de los trabajadores expuestos. Ahora la están haciendo, ¿eh? A partir de la movida con amianto, se están haciendo las audiometrías. Perfecto. Pero ves que tiene que venir otra cosa. Las ART hay que sacarle con tirabuzón las cosas. Sí. Sí, es una lucha. Bueno, de las siguientes formas de prevención en los ambientes de trabajo, ¿cuál es el orden de prioridad preventiva según la legislación? Eliminar el ruido de la fuente emisora, aislarlo en la fuente, eliminar el ruido en la fuente, reducir el ruido en la fuente, aislar la fuente de ruido toda, limitar el tiempo de exposición o suministrar los protectores auditivos. Y ahí ustedes contestaron, en primer lugar, eliminar el ruido en la fuente emisora, que es correcto. Lo primero es que hay que eliminar o después reducir el riesgo en la fuente, ¿sí? Eso implica todas las medidas de ingeniería que llegan hasta aislar la fuente. Después, la ley nuestra dice, por último, cuando se agotaron las medidas de ingeniería, dotar al trabajador de los elementos de protección personal. Acuérdense siempre de esto, es lo fundamental. No empezar protegiendo al trabajador y después ver qué pasa, sino hacer todas las medidas de ingeniería para reducir o eliminar preferentemente el riesgo y después vestir de astronauta al trabajador. Ese es el orden. Lo que se ve aquí es que, en la mayoría de los casos entendieron que hay que eliminar el ruido en la fuente emisora. ¿Qué orden de importancia le da a las siguientes afirmaciones? Realizar mediciones de nivel de ruido en los puestos de trabajo, realizar campañas o programas de capacitación para concientizar, llevar a cabo la vigilancia de la salud del trabajador en forma periódica o controlar el impacto del ruido en el medio ambiente. ¿Sí? Estos gráficos de barra obviamente son la importancia que le dio cada uno a cada una de las opciones, o sea, qué cantidad. La mayor cantidad se la llevó a realizar las mediciones de ruido en los puestos de trabajo, que es el puntapié inicial para ver de qué estamos hablando, ¿no? A cuánto estamos del límite impuesto. Después, bastante parejo fue la de realizar campañas o programas de capacitación, que es el que viene segundo, el que viene después.
Después, esto en el gráfico me parece que está corrido porque es llevar a cabo la vigilancia de la salud del trabajador, también bastante parejo. Y por último, control del impacto del ruido en el medio ambiente. Eso para la salud de los trabajadores sería una cuestión terciaria, digamos, o sea, una cuestión accesoria. No está mal, hay inclusive una norma IRAN que es de ruidos molestos al medio ambiente, pero ya interesa a terceros. Nosotros, hablando de la salud del trabajador, los 3 primeros puntos son fundamentales, y empezando por medir el ruido a ver a dónde estamos parados. ¿Cuál es la normativa vigente general en relación al ruido? El decreto 351, la resolución 295, la resolución 85, la ley de contrato de trabajo. Bueno, ahí la mayoría de ustedes dijo el decreto 351 y luego la resolución 295. Y esta respuesta es mixta. O sea, el decreto 351, su límite, se derogó mediante la que sigue, la resolución 295. Pasó de 90, que era la 351, a 85 decibeles de promedio en la 295 del año 2003. Pero todo su articulado quedó vigente. Aquel que dice agotar las medidas de ingeniería y después recién dar los protectores auditivos, eso queda todavía del decreto 351 y no fue derogado. Por eso es una combinación entre las dos, pero el límite vigente es de la 295 del año 2003. Recordamos que el 351 es del año 79. Y aquí llegamos al final de las preguntas. Bueno, supongo que quizá quedan dudas. Aquí estamos. Hola. Hola, buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Hola a todos y a todas. Hola, Hernán. Te hago una consulta, quizás Sí. ya la dijiste, pero estaba en viaje. Probablemente la tengas que repetir en todo caso. El parámetro sobre el nivel de reducción de ruido en lo que tiene que ver con los EPP, ¿cuál es habitualmente? Para Mirá, hacer la fórmula rápida. Mira, es así. Cuando a vos te informa el Servicio de Higiene y Seguridad de la empresa en cuánto está tu nivel sonoro continuo equivalente, o sea, el ruido en tu lugar de trabajo promedio, vos vas a ver una especificación en el protector auditivo que dice NRR, que es el nivel de reducción de ruido, y te da un numerito, ponele 20. Entonces, si vos estás en 100, le descontás 20 y estás en 80 con ese protector. Eso es muy a grosso modo, como dijimos, porque si el ruido es en una determinada frecuencia, ya tenés que pedirle, ojo, que se puede pedir, esto me olvidé de decírselos, se le puede pedir la especificación de cómo reduce el protector auditivo frecuencia por frecuencia. Me descuenta en los 4000 Hz, me descuenta 20, pero en los 8000 me descuenta 10, y después, midiendo de una forma especial también el Servicio de Higiene y Seguridad, frecuencia a frecuencia, que eso no lo hace la aplicación del celular, le voy descontando frecuencia por frecuencia y hago la resta total. Pero básicamente, a grosso modo, vos tenés un promedio nivel sonoro continuo equivalente de, digámosle, 100 ahí en la pista, bueno, y te dice la especificación, esto le NRR 20, bueno, vos estás en 80. Es eso, básicamente. Sí, sí, porque nosotros, en virtud de poner en funcionamiento nuestro comité, pedimos el NRR y ahora están otorgando protectores auditivos con 27. Bastante bien, bastante bien. No sé si vas a lograr mucho más alto. Son de copa, por supuesto. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, está bastante bien. A ver, si vos me decís que estás en 110 de nivel sonoro continuo equivalente, y ahí vas a estar pegando en el palo, pero creo que, bueno, vos tenés periodos de descanso o van para el lado de adentro a veces, entonces eso te entra a restar el tiempo. ¿Se acuerdan el juego que dijimos nuevamente? Entre intensidad y tiempo, por ahí esos tiempos muertos que estás descansando te bajan mucho el promedio, con lo cual con un 27 estaría bastante bien. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Me gustaría hacer, si es posible, una aclaratoria o participar un poquito. Sí, sí. ¿Sí? Con respecto al umbral del dolor, más allá de la que uno pone en las respuestas, ¿no? Si fue acertada o no, claro,
uno ve tablas y dice, por ejemplo, la turbina de un avión son 140 decibeles y equivale al umbral del dolor, y nosotros estamos hablando de que hay personas que tienen mayor tolerancia que otras. Si bien es cierto, me parece que deberíamos considerarlo como, más allá de la tolerancia que pueda llegar a tener una persona, considerar esos datos como fijos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque fundamentalmente en la industria se da que hay mucha gente que dice, no, a mí no me hace nada el ruido porque ya estoy acostumbrado, porque lo soporto, y en realidad no le hace nada porque ya está sordo y no los siente los ruidos. Entonces, a eso me refiero. Si nosotros hablamos de mayor tolerancia o menor tolerancia al ruido, que desde el punto de vista médico es cierto, por supuesto que hay personas que tienen más sensibilidad que otras, pero todos esos huesecillos me parece que con la exposición al ruido se van endureciendo, y la persona, más que ser resistente al ruido, está sorda. A ver, Entonces, me parece, está buenísimo, Horacio, lo que estás planteando, porque estás planteando, después le doy la palabra a Hernán, pero dos temas diferentes. Una cosa es el acostumbramiento. Esto es como en la vida. O una relación de pareja, mira lo que te digo. Te acostumbras que todo esté mal y seguís y te acostumbras. O te acostumbras que tengas, no sé, una gotera en el techo. Estoy poniendo ejemplos extremos. Eso es acostumbrarse. Trasladarlo a un riesgo laboral implica, en el caso del ruido, que hay ciertas células que ya no funcionan. Ese acostumbramiento quiere decir que hay células que ya no funcionan. Por eso estás escuchando menos. Una cosa es lo subjetivo y otra cosa es lo que vos podés objetivar, porque el ruido lesionó a un grupo de células. Entonces, ahí hay una gran diferencia. No sé si me expliqué bien. El acostumbrarse es el trabajador que llega a la casa. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Asindar, desde la UOM de Villa Constitución, que cuando se hacían reuniones, a veces hablabas con las compañeras de los operarios, de los compañeros, y te decían, ay, pero llega a casa y pone la televisión a todo lo que da. Precisamente tiene que ver con eso. Es un signo que ese compañero ya tenía algunas células muertas, por decirlo de alguna forma. Otra cosa es el umbral del dolor, que ahí sí, que juega profundamente la subjetividad. Hay gente que se golpea y le duele todo, hay gente que se golpea y no le duele. Pero en el tema del ruido, el umbral del dolor es un parámetro más o menos fijo. Yo le preguntaría acá a los compañeros aeronáuticos si pueden estar sin protector al lado de una turbina de un avión sin que les produzca nada. Evidentemente no les va a producir dolor. No solo dolor, acá un compañero puso que le daban náuseas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que había, cuando hablamos que habían unos líquidos adentro de unos conductos que hablaban del equilibrio? Bueno, muchas veces el ruido genera náuseas. Hay personas que cuando están en un ambiente muy ruidoso tienen sensación de vómito y vomitan, porque lo primero que tienen es como un vértigo. Digo, fíjense qué complejo que es esto. Es muy complejo. Yo conozco una persona que cada vez que estaba en una reunión terminaba, era un chico, una persona muy chica, no tomaba nada, no era que estaba tomando alcohol ni nada, y terminaba con una sensación de náuseas y de vértigo. Entonces, es todo muy subjetivo. Cuando vos encontrás una tabla, Horacio, tiene que ver con un promedio. Obviamente que no es fijo, eso se entiende. No sé, Hernán, si vos querés. Sí. Quería aclarar esto del acostumbramiento, ¿no? Porque no es que uno tiene más umbral y se acostumbra, otro tiene menos umbral. No, no. Hay algo que se llama, y perdón, Hernán, ya te doy, en salud laboral, el acostumbramiento
Y esto de me voy acostumbrando y la adaptación, me voy adaptando, tiene que ver con una pérdida de salud del trabajador. Tener un mal puesto de trabajo diseñado y que yo me adapte a este puesto de trabajo, ¿me explico? No habla bien de lo que me va a pasar a mí. Eso genera una pérdida de energía. Cuando veamos, por ejemplo, diseño de puesto de trabajo y ergonomía, eso lo vamos a explicar y nos vamos a entender mejor. Sí, Hernán. Sí, no, perfecto. Y aparte una cosa, yo no quise ahondar tanto en el preciosismo de la norma, pero el 295, así como lo hacía el 351, dice expresamente que nadie puede estar sometido a ningún tipo de ruido, sea continuo, intermitente o de impacto superior a los 140 decibeles. Aparte la ley lo prohíbe, o sea, yo ya no puedo estar ni siquiera durante un segundo a algo que supere los 140 decibeles. Es lo que decíamos, hablando a grosso modo, de lo del petardo. Yo, bueno, lo que pasa es que es un segundito, sí, pero un petardo al lado de la oreja me dejó sordo para siempre. Entonces también está, para tranquilidad nuestra, también está tabulado que más de 140 no se puede permitir, de ninguna manera. No sé si esto responde más o menos lo que decíamos. Sí, por supuesto. No, todo lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, mejor dicho, es muy, pero muy claro, muy preciso. Así que, Gracias. pero bueno, no sé si puedo hacer otra acotación, no quiero monopolizar, pero me gustaría, porque tiene que ver con lo anterior, que son esos 85 decibeles, ¿sí? Una jornada no mayor a 8 horas. Entonces, ¿qué pasa? Estaba pensando en mi actividad actual, si bien trabajé en industria, ¿sí? Como supervisor y conozco algo del tema, o bastante. Hoy soy docente y estoy orgulloso de serlo, pero aparte de eso, vamos un poquito más adelantado. Cuando hablamos de un plan de riesgo en las escuelas, nosotros estamos considerando no solamente el edificio, sino el entorno. ¿Qué riesgos hay cuando vamos a tomar el colectivo, cuando los chicos van juntos por miedo a accidentes y demás, ¿sí? Entonces, que tiene un poquito que ver con los accidentes itíneres o initíneres. Volviendo a este tema de los 85 decibeles, y pienso en Capital Federal y los alrededores, de todo ese ruido que hay en el exterior, que muchas veces supera esos 85 decibeles. Entonces nosotros podemos estar en 85 decibeles durante 8 horas, termina la jornada y seguimos con esos 85 decibeles al llegar a casa, ¿sí? Por eso es que se necesita un periodo de paz, de tranquilidad, de descanso, ¿no? Hacer A ver, esa Horacio, acotación. me parece que hay algunas cuestiones. Nosotros desde SUTEBA hemos medido ruido en varias situaciones y esto es lo que explicaba Hernán. Corregime, Hernán. Por ejemplo, cuando pasa una moto, porque hay algo que se llama arquitectura, infraestructura escolar. Un aula no puede estar al lado de una avenida. Totalmente de acuerdo. Ahora, cuando vos se medía una moto o se medía un auto, el periodo de ruido intenso es muy corto. Lo mismo ocurre en los recreos. Digamos, no es que vos tenés alto nivel de decibeles las 8 horas. Primero que no se trabaja 8 horas, a no ser el compañero que tenga doble cargo. ¿Me explico? Porque creo que esto hay que desdoblarlo. Otra cosa es el accidente in itinere, que nada tiene que ver con el ruido. Un accidente en itinerario es un accidente que ocurre entre tu casa, el trabajo y el trabajo, tu casa. Que necesitamos paz, y sí necesitamos paz. Por eso, desde la Corriente Federal y desde la CTA, estamos trabajando muy fuerte la reducción de la jornada laboral, con el mismo salario. Menos trabajo y más descanso, con el mismo salario. Esto tiene que ser un lema post pandemia, para que pueda haber más trabajadores y más puestos de trabajo. Ahora, el accidente
puede estar influido por el ruido, pero no en el intínere, me parece. Me parece que el accidente en una fábrica sí puede estar en una situación de mucho estrés, de mucho ruido, favorecen obviamente por todo lo que describimos la producción de un accidente. Pero no es el agente causal, sino que coayuda a generar una situación de estrés y obviamente puede generar un accidente. No sé, me parece a mí, Hernán, vos sabés más de esto, pero perdón. No, está perfecto. O sea, el tema de la fuera del lugar de trabajo es muy complejo y me parece que excede los alcances de inclusive lo que podemos llegar a hacer, porque son políticas públicas. De hecho, les tiro un dato, no quiero complicarla mucho tampoco, pero en las estadísticas de la superintendencia se bajó mucho el índice de incidencia. ¿Qué quiere decir? La cantidad de accidentes que hay por trabajador. Después discutimos si los números son reales, son muñequeados y la mar en coche. Pero lo que no se logra bajar, pero ni a cañones, de hecho va aumentando, son los accidentes sin itinere, que implican políticas públicas, porque si ponemos al tránsito nomás en el medio, ya tenemos un factor de riesgo de accidente monumental. De hecho, uno de los rubros de mayor accidentología en lo laboral es el transporte, precisamente. Entonces, son variables que son multicausales y que exceden muchísimo la órbita laboral. No es que no sea así, o sea, yo necesitaría las famosas 16 horas del día que no son laborables en una paz en todo sentido, contamina. Es más, se usa para recuperar el organismo también, pero son políticas que la verdad que nos exceden bastante, me parece a mí. Yendo a lo que preguntaba Alejandro, que no quiero dejar colgado el tema del call center, disculpen que parezca que cambio abruptamente de ángulo de la información, pero es lo mismo. El call center es muy complicado porque yo tengo que medir el ruido que padece el operador adentro de sus auriculares. No es el ruido ya que hace una máquina o que está en el afuera. Y eso se hace de una forma muy especial. Yo no le puedo poner un decibelímetro en la oreja para ver qué es lo que dice el auricular. Y el auricular, créanme que con sonidos mucho más bajos que esos famosos 85, te hace pelota el oído. Hay mucha patología en los call centers de oído y vos, si vas a medir como en la industria, te da que son 75 decibeles que te has puesto, o 80 como mucho. Esto se hace con una norma específica, existe, para que sepan esto, hay una norma ISO específica que incluye un maniquí o un oído electrónico, y con eso se evalúan los auriculares. Por eso, no quiero ser muy preciosista, pero existe y hay que hacerlo. Así que todos los que estén en un call center, los que sean teleoperadores o lo que fuere, sepan que existe la forma de medir y no que vaya al Servicio de Higiene y Seguridad como nos pasó en aquel entonces cuando estábamos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que los querían conformar con simplemente ir a hacer una medición de ruido en el ambiente como si fuera una máquina impresora o como si fuera una máquina, un compresor o lo que fuera. Esto es una cosa muy especial, requiere una evaluación especial. Por supuesto, la autoridad de aplicación, y más en la Ciudad de Buenos Aires, que es un poco más administrativa que fabril, debería tenerlo afilado. La autoridad, esto me hago cargo de lo que digo yo, pueden estar en desacuerdo. La autoridad de aplicación en la Ciudad de Buenos Aires no puede hacer una O con un vaso. Vos no encontrás un interlocutor válido para ningún tema medularmente técnico que quieras discutir. Y esto nos está pasando últimamente con el subte, en donde te querés poner a discutir límites de contaminante y te miran como si le estuvieras hablando de ciencia ficción. No hay interlocutores válidos del otro lado. O sea que imagínense lo que es ir a pedirle un maniquí electrónico para que mida un auricular en un headset de un tipo en un call center. Es poco menos que hablarle de 2001 Odisea en el espacio. Pero créanme que está dado, debe ser así y tenemos que pelear porque se logre. Recursos no faltan en Capital Federal, es el distrito más rico que hay, así que, pero bueno, quería contestar a lo que decía Alejandro, que no sé si contestó a la pregunta, pero bueno, es esa la respuesta. Existe, se mide y hay que medirlo de una forma especial. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más, compañeros, algún comentario. En el chat hay unos comentarios referidos al call center, pero son profundizaciones de
más que nada cómo seguir, cómo actuar, un poco es lo que dijo Hernán. En principio, lo fundamental es poder medir, tener Bueno, una buena acá, medición y después ver cómo seguimos. acá plantean que no hay audiometría. Bueno, en este call center no sé de dónde es, si es una empresa pública o privada. Espera, lo dice Elisa. Las audiometrías teóricamente las tiene que hacer, en este caso, un prestador de la aseguradora de riesgos del trabajo. Pero tiene que pagarlas el empleador. Y muchas veces el contrato que hace la empresa con las ART no está incluido la valoración de la salud por los ruidos. Es más, muchas empresas no denuncian el ruido, con lo cual la ART no tiene obligación, no las estoy defendiendo, sino estoy diciendo lo que está escrito. Las aseguradoras de riesgos del trabajo tienen que hacer la vigilancia a la salud de los riesgos que el empleador denuncia. Y volvemos al subte. El tema del amianto no era un tema tomado como se está tomando ahora, porque la lucha del sindicato más importante fue lograr que el asbesto, el amianto, esté incluido en el registro de agentes de riesgo. Una vez que está incluido, tuvieron que hacer exámenes de salud específicos con radiografías, en todo caso, tomografías. Entonces, nos parece que el tema de la audiometría, siempre la obligación legal es del empleador. Entonces, yo después le diga su opinión a Hernán, pero para mí lo primero que hay que hacer es a través del sindicato, porque acá somos todos trabajadores organizados en sindicatos y en la intersindical, es que el sindicato pregunte, porque puede preguntar, ¿dónde está ese estudio? ¿Qué pasó con esos estudios? ¿Por qué no se hacen? Etcétera, etcétera. Y si en todo caso la empresa responde, como nos ha pasado en la industria química, que ellos le pagan a la RT, preguntar, entonces ahí se puede hacer la denuncia a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que cite a la RT para que muestre las audiometrías. Y ojo que esto se hace, porque a mí me ha pasado no solo con audiometrías, sino también con el nivel de medición de plomo en sangre de los trabajadores fundidores de plomo. Denunciamos que la RT tal no hacía las mediciones y la superintendencia le preguntó a la RT e inmediatamente hubo, digamos, como una estrategia para desarmar esto que iba en contra de la salud de los compañeros. Digo esto para que cualquier cosa que haga o que no haga la empresa o la RT no sea una cuestión de no poder hacer nada o quedarnos enojados. Hay que buscar estrategias y la mejor estrategia es organizadamente a través del sindicato preguntarle a la empresa, que la empresa responda y si no nos favorece la respuesta, seguir más adelante. No sé, Hernán, lo que decís vos. Yo siempre digo lo mismo, porque si no, no se avanzaría a paso de tortuga, pero no se avanzaría en muchas cosas como de a poco se puede estar avanzando en algunas cuestiones de salud de los trabajadores. Sí, si ustedes van por la lucha individual, son unos sistemas monstruos que obviamente uno no existe, no puede abrir ni el picaporte del sistema. Obviamente todo esto se hace, como dijo Lili, organizadamente, a través del sindicato. Yo me acuerdo que FOETRA movió mucho cuando yo era inspector. Yo ahora le perdí el hilo al tema, pero en su momento movió mucho, estoy hablando año 2000, entre el 2001 y el 2004, movió mucho por muchas condiciones de trabajo. Era una época muy difícil, imagínense la crisis 2001-2002. Y así todo movió mucho. Había en la calle Libertad, me acuerdo, me tocó ir a uno. Y después yo tuve personalmente, disculpen que sea autorreferencial, una experiencia en Santa Fe donde salió el Código de Buenas Prácticas de call center, después también de mucho luchar a través del sindicato, por supuesto, y salió un Código de Buenas Prácticas con límites de confort
adaptados a lo que es algo más de oficina, digamos. Porque si yo le pongo, siempre digo lo mismo, recuerden que el 351, después el 295, tienen un sesgo muy industrialista. Entonces, cuando yo tengo laburos más finos, por llamarlo así, o que por percepción a la gente le parece que no te hacen nada, es muy difícil aplicarle, es como lo que decíamos, un decibelímetro al lado de la oreja de un call center, de un operador de call center. Entonces, la organización de este tipo suele tener buenos resultados y me parece que es la vía por la que hay que ir. En cuanto a las audiometrías que decían, obviamente, en mi opinión, después hay que elaborarlo en conjunto y ver los antecedentes y todo, la gente de call center debería estar siendo llamada todos los años a hacer audiometrías, a ver qué pasa con las RT, y les cuento una anécdota. Revisando la estadística de la superintendencia últimamente, uno se encuentra, ¿se acuerdan el viejo verso, los que somos viejos? El viejo verso para que irrumpieran las RT fue: cuanto más lío tengas vos en tu empresa, más cápita vas a pagar y solo el mercado se va a poner las pilas, entonces se va a autocuidar el empresario y se va a poner las pilas en prevención para pagar menos cápita por cada trabajador en la RT, menos cuota por cada trabajador. Bueno, hoy tenemos curvas que tienen 25 años de antigüedad, año a año. Y les cuento, si quieren, están a disposición. Los que más pagan cuota de RT son las empresas más chicas, pero más chicas les digo de 1 o 2 trabajadores. Y los que menos pagan son las empresas más grandes, de más de 1.500 trabajadores. Las empresas de más de 1.500 trabajadores pagan el equivalente a que no llega al 1,5% de la masa salarial, mientras que las empresas chicas pagan el 6 y el 7% de la masa salarial en concepto de RT. Y la accidentología es como una curva en forma de campana. Las empresas medianas son las que hoy en día y durante todos estos años, estos 25 años, tuvieron mayor accidentología. O sea que es mentira que las que más accidentología tienen son las que más van a pagar. Las medianas están arrojando mayor accidentología. En el orden particular yo tengo otra teoría. Las altas no tienen altos registros porque tienen servicios médicos muy fuertes que le hacen de filtro a las denuncias. Pero bueno, eso es una conjetura, no la puedo probar. Lo que sí puedo probar es que las chicas tienen menos accidentología, estoy tirando números puros de la superintendencia, y pagan un 6 o un 7% de masa salarial, mientras que las que tienen accidentología mucho más grande pagan muchísimo menos. Acuérdense siempre de eso. O sea que es un sistema que hay que estar pinchándolo constantemente. Bueno, gracias, Hernán. La idea era ir cerrando 6:15. Amerita quizás tener una jornada de actualización, Hernán. Después hablamos sobre este tema de ART. Quizás también trabajarla con Jorge Cohen, que es el compañero. Buenísimo. Lo podemos organizar, después lo hablamos con los compañeros del espacio. Si a ustedes les parece, damos por cerrado el segundo riesgo de ruido. El próximo va a ser carga térmica, ya lo estamos trabajando, estamos discutiendo, estamos evaluando, digamos, también videos, fotos y todas estas cuestiones. Y bueno, van a recibir una pequeña encuestita que estuvimos acá mensajeándonos con algunos compañeros, y para que evalúen el curso, cómo se está dando y demás, porque esto es un ida y vuelta. Todos acá somos trabajadores, ¿sí? Y la evaluación que ustedes hacen nos sirve un montón con aportes y demás. Así que bueno, nos veremos dentro de 2 o 2 semanas y media. Eso lo disponen el equipo de Magda, como digo yo, de capacitación, y la verdad que trabaja Magda y Mariana, trabajan un montón para que todo esté en horario, organizado, ordenado, pensado, y también el compañero de UTE, Raide, Gustavo, así que les agradecemos a estos compañeros siempre, porque están dispuestos a cualquier hora, a uno se le ocurre una idea, inmediatamente la manda, consulta y demás, a todos los tutores, y especialmente a todos los participantes, porque
evidentemente ustedes están poniendo mucho de su tiempo libre, y como decía ahora, no sé si es un tiempo de paz o de calma, pero lo que sí sabemos que es un tiempo de construcción colectiva del conocimiento, porque nos nutrimos todos y aprendemos un montón. Gracias nuevamente, Hernán. Es con vos, así que bueno, no te vas a desligar de nosotros. Gracias a la Federación Gráfica que podemos tenerlo a Hernán con nosotros. Y bueno, compañeros, nos vemos con carga térmica. Así que un fuerte aplauso para todos. Gracias. 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 Abrazo a todos. Chao. Gracias a todas y a todos. Gracias. Chau, chau, gracias a Gracias. todos. Chau, chau. Gracias a todos.